Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Hoy vamos a comenzar con la clase número 10 del libro de los Hechos, la cual se titula Cristianos de verdad. Así que comenzamos. Bien, pues ahora nos toca la clase número 10 del libro de los Hechos y el título de esta clase se llama Cristianos de verdad. Y para comenzar, leamos el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, que ese es nuestro versículo de memorización para esta clase. Así que te invito ahí en tu casa que abras tu Biblia, que tomes nota de lo que estamos haciendo y que participes. Yo sé que es un poco extraño atrás de una pantalla cuando se dice vamos a orar, hay que ponernos de pie, vamos a abrir la Biblia, repite conmigo. Es un poco extraño, pero en el Espíritu estamos unidos y vamos a participar como hermanos en Cristo. Disponiendo nuestro corazón, buscando la presencia del Señor y aunque sea por medio de una pantalla, estar unidos en un mismo espíritu. Te pido que si tú tienes en tu casa una Biblia de papel, la busques y te prepares, le pongas pausa a este video y busques tu Biblia si la tienes ahí en casa. ¿Por qué? Porque los teléfonos, las computadoras tienden a distraernos, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, un mensaje, correo electrónico, una imagen, una infinidad de cosas que suceden en ese momento que nos distraen de nuestra comunión con el Señor. Ahora, si tú no tienes una Biblia de papel a la mano ahora mismo y solamente cuentas con tu teléfono o con tu computadora, te recomiendo que hagas lo que yo. El Wi-Fi de tu computadora, de tu teléfono, desconéctalo. Ponlo en modo avión para que no te estén interrumpiendo las notificaciones en ese momento y nos dediquemos a buscar la presencia del Señor. Que no nos distraigamos con nada y que le demos el primer lugar al Señor. Leamos entonces Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a repetirlo nuevamente y vamos a leerlo juntos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este es nuestro versículo de memorización que tenemos que aprendernos para esta clase. Recordemos que en las clases anteriores hemos también estudiado otros versículos que nos hemos aprendido de memoria. Tenemos Hechos 1:3, Hechos 1:8, Hechos 1:11, Hechos 2:4, Hechos 2 del 38 al 39, Hechos 2, versículo 46, Hechos 3, versículo 19 y en nuestra clase anterior, Hechos 4, versículo 12. Es importante que estemos repasando los versículos que nos hemos estado aprendiendo de memoria. No dejemos de repasarlos porque los podemos olvidar y entonces se nos hace difícil tener que aprender varios al mismo tiempo. Si memorizamos uno por semana, entonces es más fácil y cuando menos te des cuenta, tienes un arsenal de palabra en tu memoria
para poder hacer uso de ella en el momento que tú lo necesites, sea en necesidad o para compartir. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Muy bien, vamos a verlo en la pantalla. Aprender la diferencia entre religión y relación. Es muy importante que aprendamos a diferenciar lo que es servir al Señor por religión y servir al Señor por relación. Y ese es el objetivo que vamos a tener en esta clase para poder hacer la diferencia. Y cuéntanos, ya sea por el WhatsApp o por la mensajería de Facebook en la página del Centro Cristiano, tus experiencias que tuviste en la clase anterior para orar en el nombre de Jesús. ¿Recuerdas que nosotros cuando oramos usamos el nombre de Cristo Jesús? Y en el nombre de Jesús es que nosotros oramos, pedimos y hacemos que la oración tenga autoridad en el nombre de Jesús. Así que escríbenos, mándanos un mensaje o un video y comparte tu testimonio para que la congregación y nosotros nos podamos gozar en el Señor de lo que Él ha hecho en la vida de nuestra congregación. Bueno, para comenzar con nuestra clase y que nos va a servir muy bien de ejemplo, te voy a mostrar un video ahí en la pantalla. 2 tipos de flores. Y tú puedes ver flores amarillas y flores color rosado. Las dos se ven muy bonitas, pero hay un detalle. Una de ellas no son flores naturales y las otras son flores naturales. Yo creo que para las mujeres que son más detallistas ya se dieron cuenta cuál es la flor sintética. La flor amarilla. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las dos se ven muy bonitas, pero ¿cuál es la diferencia una y otra? Bueno, que las flores rosadas tienen vida y las flores amarillas están muertas. Las flores rosadas están viviendo y las flores rosadas, amarillas, solamente es una apariencia, no hay vida allí. Así que es un buen ejemplo para poder comenzar para ponerlo para nuestra clase. Y vamos a ver esa introducción en base al ejemplo que vimos. ¿Eres un cristiano verdadero o eres un cristiano de apariencias, así como las flores? ¿Tienes vida o solamente estás aparentando algo que no hay en ti? Puedes decir que conoces a Cristo y tienes la vida eterna porque no solamente hablas de Él, sino que vives tu vida conforme a la palabra. Puedes decir que eres un cristiano o solamente aparentas ser cristiano. ¿Por qué? Porque haces las cosas porque debes hacerlas o haces las cosas porque deseas hacerlas. Si tú eres un cristiano de apariencias, las cosas que tienes que hacerlas, las vas a hacer porque debes hacerlas. Eso es muy incómodo. Eso no es agradable para la gente, porque te toma tu tiempo, te interrumpe en la familia, te incomoda en el descanso, pero debes hacerlo. Sin embargo, si eres un cristiano que ama al Señor, que tienes vida dentro de ti, entonces las cosas las haces porque deseas hacerlas. Y mira, la respuesta que tengas de esas 2 preguntas depende tu vida eterna. Estas determinan tu destino eterno. Es importante que hoy escuchemos la voz del Espíritu Santo y enderecemos nuestro camino si es que estamos viviendo solamente de apariencias, que estamos haciendo las cosas para el Señor porque debemos hacerlas y no
porque deseamos hacerla. Hoy es el momento de tener una relación personal con Cristo, una relación y no una religión. Es muy diferente nuestra relación personal con Cristo y no una relación. Para lo cual vamos a leer una porción extensa en la Biblia, en el libro de Hechos, desde el capítulo 4, versículo 32, hasta el capítulo 5, versículo 11. Pero lo vamos a dividir en dos partes. Una primer parte vamos a hablar del primer grupo de los cristianos que tienen una relación verdadera con Dios a través de Jesucristo. Y la segunda parte vamos a ver a aquellos cristianos que nos muestra la Biblia que solamente es una religión. Unos desean hacer las cosas y otros solamente deben hacer las cosas. Por lo cual, comencemos en Hechos capítulo 4, de los versículos 32 al 37. Voy a ayudarte si tú no tienes una Biblia a la mano y voy a pasar también en pantalla los versículos, pero te recomiendo que leas conmigo con tu Biblia, porque el Señor te va a mostrar grandes cosas el día de hoy. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mis hermanos, esta porción de la Escritura está mostrando que los cristianos de este grupo, primer grupo que estamos hablando, hacían las cosas porque las deseaban hacer, les salía de su corazón. No había impedimento, no había egoísmo, simplemente deseaban hacer las cosas por ellos mismos. ¿Por qué? Porque habían creído. ¿En qué habían creído esos cristianos? Bueno, todos habían creído que Jesús es el único Señor y Salvador. ¿Quién es Jesús? El único Señor y Salvador, y que no hay salvación fuera de Él. Mostraban su relación con Dios por medio de sus actitudes que tenían unos con otros. La gente se daba cuenta que esos cristianos se amaban unos a otros. Y eso nos recuerda una porción en la Escritura del Nuevo Testamento que Jesús dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Mis hermanos, recordemos en clases anteriores y en sermones que hemos tenido que amar no es un sentimiento. Amar es una cuestión de decisión, de carácter, y no tiene que ver con que te caiga bien alguien o te caiga mal alguien. No todos los cristianos son fáciles de amar, pero tenemos que amarlos, a los fáciles y a los que no son fáciles de amar, porque si no, Jesús no hubiera muerto por mí. Si hubiera sido por sentimientos, yo no soy fácil de amar, no hubiera muerto por mí. Sin embargo, Jesús nos puso un ejemplo, murió por todos,
por los que son fáciles de amar y por los que no son fáciles de amar. Así que esas actitudes las vemos en los versículos 32 al 35 de estos cristianos que se amaban unos a otros. Vamos a ver 3 puntos que nacían del corazón de esos cristianos. Primero, dice la Escritura que eran de un corazón y un alma. Segundo punto, tenían todas las cosas en común. Y tercer punto, ayudaban a los necesitados entre ellos con lo que poseían. Mi amado hermano, mi amada hermana, una verdadera relación con Dios resulta en una compasión genuina hacia los demás. La mostramos por negarnos a nosotros mismos para poder atender a otros. Qué importante. Y cómo la Escritura aquí nos lo muestra. Imagínate cuál era el amor tan grande que había en esos cristianos que vendían sus posesiones cuando veían necesidad de otras personas. En nuestros días es difícil esto, porque la situación se ha hecho más reducida. Pero no falta de que si tú tienes alguna ropa que no esté agujerada, esté maltratada, descolorida, de esa que ya prácticamente tiras al zafacón. En República Dominicana, zafacón significa al bote de basura, para los que están en México y otros países. Sino que tú buscas algo de calidad para dárselo al que tiene necesidad o al que tiene hambre. Aquí en República Dominicana lo común es el arroz, o también pueden darle un pan, guineos, atender a la persona que tiene necesidad. Hay hermanos en la iglesia a los que primeramente tenemos que atender, primeramente a los del cuerpo de Cristo. No está mal atender a los que no son del cuerpo de Cristo, no está mal, pero la Biblia nos manda que a la familia, a los hermanos en Cristo, es a los primeros que nosotros tenemos que atender sus necesidades. Y en nuestra congregación nunca falta que alguien tenga alguna necesidad y de nosotros podamos disponernos para mostrarle al mundo que somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros. Vamos a ver ahora el grupo número 2. Los que solamente tenían una religión. Y digo tenían por lo que sucedió en ese tiempo, pero actualmente hay gente dentro del pueblo de Dios, hay cristianos dentro del pueblo de Dios que se hacen llamar cristianos, pero solamente es religión, no es una relación con Dios como lo que vimos en el primer grupo. Así que para leer en este segundo grupo vamos a estudiar sobre Ananías y Zafira. Ellos aparentaban ser como los demás, pero sus acciones mostraban que no era de corazón lo que ellos hacían. Solamente aparentaban. Vamos a leer Hechos capítulo 5 de los versículos 1 al 11. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y, sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo, mi hermano, tremendo. A Dios le agrada que hagas las cosas de corazón, no por obligación. Así como a nosotros los que somos padres, nos agrada que nuestros hijos hagan las cosas por amor, no por obligación. Hay una diferencia muy grande. Y los que son hijos saben que los papás se alegran cuando sale de ustedes, cuando lo hacen por amor hacia sus padres y no por obligación. De este segundo grupo vamos a ver 3 características contrarias a las del primer grupo. Dieron sola una parte de su heredad, pero fingieron que era todo lo que habían recibido. ¿Mintieron a Pedro? No, mintieron a Dios. No le mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Y tercer punto, su apariencia y pecado hizo que murieran delante de todos. Mi amado hermano, mi amada hermana, el pecado no fue que solo dieran una parte de lo que ellos habían recibido. El pecado fue fingir que habían traído todo al Señor. Fingieron que realmente ellos estaban dándole todo al Señor. Querían aparentar algo que no era cierto. Ante los hombres querían dar esa apariencia. O sea, en otras palabras, querían que los hombres se impresionaran y dijeran: wow, estas personas qué sinceras, qué servicio, qué amor a Dios. Estoy parafraseando, no lo dice la Biblia, pero de acuerdo al estudio, hoy podemos ver gente que finge darle todo al Señor, pero no desea darle de su corazón, solamente debe hacer las cosas. Ante los hombres podemos llevarnos una imagen, pero nunca ante Dios. Una cosa es actuar por deber hacer las cosas y otra donde Dios ve lo que sale de tu corazón. Así que una vez Dios aplicó este juicio tan severo, Él, nuestro Señor, mostró su total desagrado cuando no hacemos las cosas con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido al Señor. Así que definitivamente la religión no le agrada a Dios. La religión no le agrada a Dios. A Dios le agrada nuestra relación sincera desde lo más profundo de nuestro corazón. El Señor dio todo, todo. Dejó su gloria. Se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. De ser el creador, se tomó forma de criatura. Y una criatura perdida y pecadora. Él no tuvo pecado, pero tomó la forma de hombre. No protestó
Él no se bajó de esa cruz. Él recibió todo el castigo que nosotros merecemos. Él dio todo. Y tú y yo, cuando tenemos que cumplir con las cosas del Señor en la iglesia, en el ministerio, en su servicio, ponemos a la familia, el trabajo, el cansancio, los gustos. Los jóvenes ponen las redes sociales, el teléfono, la computadora, los amigos, el deporte. ¿De verdad eso es más importante que Dios? ¿De verdad eso es el número 1 y Dios el número 2? A Dios no le gusta la religión, definitivamente. No le gusta que hagamos las cosas por obligación. Eso no es agradecimiento. La gente está más interesada en lo que piensa la gente que en lo que piensa Dios. Una gran equivocación. La gente se cuida en extremo, cubre apariencias, da apariencias, y especialmente cuando otros están presentes, pero su corazón no está en el asunto. Lo que hacemos y pensamos en privado es una indicación clara de cómo está nuestra verdadera relación con Dios. No lo que hacemos delante de los demás, sino lo que nosotros hacemos delante de Dios en nuestros momentos privados, donde nadie nos ve, cómo actuamos, cómo respondemos. Eso es una indicación de cómo está nuestra relación con Dios. También el religioso solamente hace lo que le conviene y le agrada. Si conviene, lo hago. Si me agrada, lo hago. El religioso no está dispuesto a obedecer si personalmente no le conviene. Así que, en contraste, el cristiano verdadero se niega a sí mismo para ser obediente al Señor. Por eso Jesús dijo bien claro: si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esto es una cuestión de carácter, de determinación. No es de sentimientos ni de gustos. Es cuestión de carácter y de determinación. De decir, sí, pongo la mano en el arado y no volteo para atrás. ¿Qué tenemos como conclusión? Bueno, la conclusión la quiero hacer con 2 preguntas. ¿Qué tienes tú? ¿Religión o relación? Piénsalo bien. Hoy, ¿qué tienes tú para el Señor? ¿Religión o relación? Para lo cual te invito a que abramos 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Y vamos a darle lectura para que nosotros seamos sinceros delante del Señor y hoy nos arrepintamos si hemos estado haciendo las cosas por religión y no por amor al Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cómo debemos comportarnos? Sabiendo que Jesucristo está en nosotros. Así que no te esfuerces en agradarle a la gente, al líder, al hermano en Cristo, a los pastores. No, esfuérzate en agradarle a Dios, porque Cristo está en ti. ¿Dónde está Cristo? En ti. Y lo que hables, piensas, digas, es a Él. Y Él nos conoce
desde lo más profundo de nuestro corazón. En una versión dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? Esta versión está clara. A menos que fracasen en la prueba. Así que es necesario que pienses y dejes al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón para saber si has vivido de manera religiosa o en realidad tienes una relación con Cristo. Busca del Señor. Vuelve tus ojos a Dios y pídele que Él te perdone si tú has servido al Señor porque debes hacerlo, porque lo hiciste de manera religiosa y no porque deseas hacerlo. Cuando deseas hacerlo, nadie te tiene que decir nada, lo deseas. No esperas a que alguien te indique, lo haces, porque sale de tu corazón, amas al Señor, estás agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida y quieres corresponderle con todo lo que está a tu alcance. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos perdone y que nos reconcilie a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros iniciemos una relación sincera delante de Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, te pedimos perdón si hemos actuado de manera religiosa delante de ti. Perdónanos, Señor, porque sabemos ahora que esto a ti no te agrada. Definitivamente no te agrada. Hemos servido en la iglesia, hemos dado de nuestro tiempo como Ananías y Zafira, tratando de dar apariencias a la gente y ignorando que Cristo está en nosotros y Él es el que toma cuentas de todo lo que hacemos. Perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos obrado mal, pensando quedar bien delante de los hombres por apariencia. Estamos atentando con nuestra vida, la vida eterna, la salvación que tú ya nos has dado por nuestro propio pie, rechazándola. Perdónanos, nos arrepentimos, Señor. Señor Jesucristo, oro por cada uno de mis hermanos que están allí escuchando este audio, que les ministres, que toques su corazón, porque como seres humanos somos frágiles, débiles, susceptibles al error, y hoy hacemos conciencia de que nosotros debemos buscarte en la palabra, buscarte en la oración, buscarte predicándole a los perdidos y siendo obedientes en poner en práctica tus enseñanzas que nos dejaste en esta preciosa Biblia, Señor, en tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la próxima lección.